Me encanta reconocer la gente que impactó en mi vida, gente que me ayudó a formarme, gente que fue mentora mía o maestros o profesores. Y me encanta reconectar con ellos después de un tiempo. Hoy voy a tener el lujo de hablar con Juan Pablo Paz. Juanpa fue profe mío, creo que fue jefe de trabajos prácticos en alguna materia mía, es unos años mayor que yo, también es físico, doctor en física. Hizo investigación de punta en un montón de temas que ahora seguramente vamos a conversar. Y después también se dedicó mucho a la gestión pública. Hoy juega un rol importante en el Ministerio de Ciencia. El ministerio tiene un nombre más largo, pero digámosle Ministerio de Ciencia y Tecnología creo que es. Y aparte está perdiendo la vista, se está quedando ciego. Así que hoy vamos a conversar de ciencia, de gestión, de ceguera con Juan Pablo Paz y estoy seguro de que voy a seguir aprendiendo un montón de él. Esto es Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Si querés tener buenas conversaciones con tus amigos o gente que quieras conocer un poquito más, te recomiendo mucho el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de naipes. En cada carta tiene preguntas para disparar buenas conversaciones. Si querés conseguir el tuyo, entrá ya a aprenderdegrandes.com/el juego. Hola, Juanpa. ¿Cómo andás, Jerry? Muy bien, muy bien. Un lujo y con muchas ganas de conversar. Lo mismo digo. Un lujo Nos para conocemos mí creo estar que acá. te tendría que hacer bien la cuenta, pero deben ser como 30 y pico de años Sí, que nos conocimos cuando fuiste jefe de trabajos prácticos en alguna materia que yo cursé en la licenciatura en física. Y después tuvimos distintos encuentros. Nos reencontramos hace algunas semanas en una obra de teatro que estuvo muy linda, que es ahí en el Centro Cultural de la Ciencia, que es un lugar hermoso también, que se llama La Desobediencia de Marte. sí. Estuvo buena, ¿no? La obra. Espectacular, sí. Fue un reencuentro maravilloso, sí. Me encantó Sí, y me estuvo encantó que bueno. nos sentamos juntos en Juntos, la obra de una. teatro. Estuvo muy lindo. Y bueno, quiero Sí. empezar, como te anticipé, con una pregunta grande, que en realidad son tres preguntas grandes, pero vamos a ir por cada uno de los Mm. temas. Y la primera es, en todos estos años, décadas de hacer investigación en física, investigación de frontera en física, de punta, como le dicen, ¿qué aprendiste? ¿Cuáles son tus reflexiones respecto a esto que hacemos, que llamamos ciencia, a través de lo cual le hacemos preguntas al mundo y a veces el mundo responde y nos dice cómo funciona? ¿Qué aprendiste si tuvieras que tomar perspectiva a distancia y decir qué aprendiste? Contanos algo. Aprendí a formular o a tratar de formular buenas preguntas o a enfocarme en eso, Uh-huh. ¿no? Porque todo depende de eso, de si sos capaz de hacer una buena pregunta y después devanarte los sesos y transpirar la camiseta y las dos cosas y trabajar en equipo y organizar las cosas como para encontrar respuestas. Pero que en mi época había un programa de tele que veía, además de la serie Cosmos, Uh-huh. que a mí me resultó muy motivadora para estudiar física, porque terminé estudiando física sin que haya ningún físico ni ningún científico de esa rama en mi familia, o sea, no era del palo yo. Uh-huh. Había un programa que se llamaba Relaciones, ¿no? Relaciones. Que encontraba eso, relaciones entre cosas que parecen no tenerlas, cosas que tienen causas comunes. En definitiva, a mí una de las que más me maravilla, yo me acuerdo que nosotros dos, una de las cosas en común que tenemos es que somos miembros del, entre comillas, el club de amigos de Adrián Paenza, ¿no? Así es, así es. Glorioso. Uh-huh. Y en alguna época hacíamos cenas y nos juntábamos gente de distinto origen, ¿no? Desde Uh-huh. periodistas deportivos a distintas cosas, las distintas vidas de Adrián, que le mandamos un saludo, ¿no? Y me acuerdo que una vez me había tocado hablar sobre algo de física. Y una de las cosas maravillosas es encontrar relaciones, y yo creo que aprendí un poquito de eso, pero también aprendí a bancarme la necesidad de ser modesto, ¿no? De que en definitiva los acertijos que uno
resuelve son pequeños o por lo menos los que yo resolví, ¿no? Son pequeños. Y a encontrar satisfacción en hacer eso también, porque son pequeños pasos en una dirección que tiene sentido, en un camino que tiene sentido transitar. Pero una de las relaciones podría ser la que encontró Newton entre qué tiene que ver que la manzana, ¿no? La famosa idea de la manzana de Newton, que se le cae una manzana en la cabeza. ¿Qué tiene que ver eso con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra? Lo que él descubrió fue esa unificación, encontrar una respuesta común a esos dos fenómenos que parecen no tener nada que ver uno con el otro. Claro. Porque el hecho de que la manzana se está cayendo sobre la Tierra o que cualquier cosa que a nosotros nos cae, el llavero, qué sé yo, termina en el piso, bueno, hay una fuerza de atracción, algo que lo atrae hacia la Tierra, y la Luna está dando vueltas. Cada 28 días da una vuelta alrededor de la Tierra, que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, Newton descubrió que la causa de los dos fenómenos era la misma, que lo que está haciendo la Luna es caerse sobre la Tierra, pero que caerse sobre la Tierra no quiere decir que cambie su distancia, sino que lo que está haciendo es cambiando la orientación de su velocidad, dando vueltas. Claro. Dar vueltas alrededor de un objeto es una manera de caer, entre comillas, ¿no? Sí, espectacular. ¿Y te acordás de otras relaciones? No sé si de ese programa o alguna otra que te llame la atención. Encontrar relaciones un poco entre cómo afectan las leyes que rigen la física del comportamiento de los objetos más pequeños, cómo afectan a los objetos más grandes en el universo. Cómo la física cuántica, que es la que describe la naturaleza de los átomos, las moléculas, la luz, la interacción entre ellos, termina teniendo que ver con la explicación de la estructura en gran escala del universo, la forma que tiene nuestro universo en gran escala, por qué la materia está distribuida como está, en cúmulos de galaxias que tienen cierta distribución de tamaños, ese tipo de cosas. Encontrar esas relaciones es algo que me fascinó, que me resulta fascinante. Claro. Doy muchas veces la primera materia de la carrera, ahora desde que estoy en el ministerio, que como vos contaste, bueno, soy viceministro de Ciencia, me ocupo full time de eso, sigo dando clase, pero doy clase una vez por año en la facultad, un cuatrimestre por año. O sea, una sola materia por año. Antes daba 2 y a veces daba la primera materia de la carrera. Que es Física 1. Física 1, que me encanta. O Física 3, la tercera, o digamos que es electromagnetismo, o alguna materia básica me gusta, y alguna materia avanzada me gusta. Me gusta alternar entre las dos cosas. Son públicos completamente diferentes, claro. Pero a los de la primera materia les preguntaba siempre entre qué carreras dudaste, pensaste seguir. Hay un boom de no sé si sabías, que de matrícula de estudiantes de física. Sí, escuché. Se inscribieron como 400 o 500 pibes el año pasado para estudiar física en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, wow. Pero la duda es entre filosofía y física. Wow, mira. Sí. Muy distinto de lo que pasa. Yo viví muchos años en Estados Unidos, 8 años en total. En Estados Unidos, nada que ver. La física es concebida más como una carrera asociada a la tecnología. Digamos, la duda podría ser ingeniería o física, claro. o alguna cosa así. Pero filosofía o física, hay gente que duda entre eso, pero que está la motivación de responder preguntas fundamentales sobre qué son las cosas, digamos, cuáles son los porqués más fundamentales, por qué las cosas son como son a nivel más fundamental y no tanto que se puedan utilizar para fabricar dispositivos nuevos, etc. Bueno, la gran sorpresa es que a pesar de que vos te dediques a cosas que realmente pueden no tener una motivación de aplicación concreta, pueda ser factible que la tengan. Claro. A mí me pasó. ¿Tenés alguna hipótesis de por qué es distinto en Estados Unidos que en Argentina? ¿Por qué en Estados Unidos
la gente asocia la física más con la tecnología y acá más con hacernos preguntas. Y porque somos un país subdesarrollado todavía. Yo creo que es eso. Es pensar que la tecnología... Mucha gente piensa que la tecnología es algo que se compra. Ahí están acostumbrados a que es algo que se hace y a hacerla. Claro. A poner manos a la obra y hacerla aún en el garage de la casa, empezando a hacer eso. Acá hay está menos instalada esa cultura de innovación, de tomar el último pedacito de conocimiento y tratar de transformarlo en algo que pueda tener utilidad de alguna manera. Tener utilidad en manera. algún sentido o cambiarle la vida a la gente, sí. Claro. ¿En qué áreas hiciste investigación en estas décadas? ¿Cuáles son las grandes áreas? Mirá, yo empecé mi tesis doctoral, que era para la época en que te tuve como alumno. Yo estaba haciendo el doctorado y empezaba a hacer docencia y tuve el lujo de tener algunos alumnos como vos. En Física 1 creo que fue. Creo que sí. En esa época yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre cosmología, sobre la física de los primeros minutos del universo. Lo que se conoce como el modelo de la gran explosión y la etapa inflacionaria, que nada que ver con el aumento de precios, pero es la etapa en la cual el universo se expande exponencialmente rápido. Y yo hice un trabajo sobre eso y sobre la creación de estructura, cómo a partir de un universo en donde las cosas es como una sopa bastante homogénea, se terminan produciendo pequeñas inhomogeneidades alrededor de las cuales se van colapsando materia y creando una estructura inhomogénea. Que después da origen a las estrellas, las galaxias. A las estrellas, a las galaxias, a esa gran escala del universo. Bueno, hay, aunque parezca mentira, formas de encarar ese problema usando modelos matemáticos. Empecé trabajando con eso, hice mi tesis doctoral en eso y después decidí un poco cambiar porque me sentí un poco frustrado porque uno de los problemas de la física es que no hay una teoría que unifique la gravitación, la fuerza de atracción gravitatoria, con las leyes que rigen las otras interacciones que están basadas en la mecánica cuántica. Una teoría cuántica de la gravitación todavía no existe. Entonces, cuando uno se pone a hacer un intento de describir qué es lo que sucede en los primeros segundos del universo después de la explosión del Big Bang, no sabemos qué es lo que hay antes del Big Bang o qué es lo que generó el Big Bang o qué sé yo. Eso todavía la física no puede responder, pero tampoco puede responder con absoluta precisión sobre el Big Bang en sí o los instantes inmediatamente posteriores, porque para eso haría falta una teoría que unifique la gravitación y la física cuántica. Entonces yo dije, acá no hay una buena teoría, cambiemos un poquito de tema. Y me empecé a dedicar a una rama en donde era el mismo fenómeno, ¿no? Esta idea de que a partir de esta sopa, si soy demasiado técnico, no, sí, cortás, ¿no? Yo te interrumpo, dale. Pero la idea de que la estructura que hoy vemos se genera a partir de pequeñas inhomogeneidades, estas pequeñas inhomogeneidades son como pequeñas cosas que se prenden y se apagan y que tienen que ver con efectos cuánticos, ¿no? Como son muy pequeñas, en la física de lo pequeño está la mecánica cuántica, está la física porque fue creada para eso, para describir lo muy pequeño. Entonces son fluctuaciones cuánticas que terminan dando lugar a objetos que terminan siendo macroscópicos, que son estos cúmulos de galaxias que hoy existen en el universo. Entonces empecé a dedicarme a tratar de entender esta transición entre el régimen que tiene que ser descrito por la física cuántica de lo muy pequeño y el régimen que es descrito por las leyes de la física clásica, que es el régimen de lo muy grande. Lo que se llama lo macroscópico. Lo macroscópico, o sea, la transición entre lo micro y lo macro.
Y ahí fui a trabajar, ahí ya estaba trabajando en Estados Unidos, me fui a trabajar a Los Álamos, siempre en grupos que tenían que ver con la astrofísica. Yo era un grupo de astrofísica teórica en el laboratorio de Los Álamos. Uh-huh. Y ahí había un tipo que era un especialista en física cuántica, en justamente este cambio entre lo cuántico y lo clásico, Wojciech Zurek, un tipo que después me hice muy amigo, Uh-huh. polaco de origen, y empecé a trabajar con él, pero en cosas que tienen más que ver con experimentos de laboratorio. Y ahí encontré una satisfacción adicional que era, bueno, poder comprobar en el laboratorio las predicciones que uno hace con lápiz y papel en aquel momento o con computadora. Y esas estaban no dirigidas ya al origen del universo, sino algo de la transición de lo microscópico a lo macroscópico. De lo microscópico a lo macroscópico en sistemas de juguete, un poco de que uno podía inventar en el laboratorio. Y de pronto nos empezaron a invitar, me acuerdo, a principios de los años 90, nosotros habíamos descrito, él había descrito originariamente un proceso que interviene en esta transición entre lo micro y lo macro, entre lo que es cuántico y deja de ser cuántico, que se llama decoherencia. Decoherencia. Pérdida de coherencia cuántica, que es cuando un sistema cuántico interactúa con muchos grados de libertad externos a él, un entorno, un medio ambiente que lo afecta, a un sistema ruidoso, pierde sus características cuánticas. Y nos empezaron a invitar a un conjunto de gente rara en ese momento a presentar los resultados de nuestros trabajos, que en general los publicamos, era un área más o menos bien establecida. Un grupo de gente interesada por el desarrollo de un nuevo tipo de computadoras, que eran los que se llamaban computadoras cuánticas, en las que en ese momento nadie creía. Esto es año 1992, 93. Y fue justo antes, yo para esa época volví por primera vez a Argentina en el año 94, y en ese año surgieron resultados teóricos y después resultados experimentales que mostraron que eso que se había imaginado como posible, fabricar un nuevo tipo de computadoras basadas en las leyes de la física cuántica que podrían ser muy eficientes para procesar la información de una manera diferente de las computadoras actuales. Claro, pues las computadoras actuales, a pesar de que suceden en lugares muy chiquititos, todavía obedecen más a la mecánica clásica que a la cuántica, ¿no? ¿O no? Claro, en el siguiente sentido, en cualquier dispositivo almacenás información que está representada en el estado de objetos materiales, ¿no? Primero la información la codificás, vos escribís un texto y ese texto en cualquier dispositivo electrónico es traducido en una secuencia de ceros y unos. Hay un código para eso, ¿no? Cada letra del alfabeto es una secuencia de ceros y unos, cada número es una secuencia de ceros y unos, y así. Esos ceros y unos, que son bits, ¿no? Una bit es una unidad binaria de información, algo que puede ser 0 o 1. Están representados por el objeto, por el estado de un sistema físico. Por ejemplo, en un disco magnético, de los que hoy utilizan, no sé, los teléfonos o los distintos dispositivos que hay, las computadoras de escritorio, las Palm, cualquier cosa, es un sustrato magnético que son como que si vos lo mirás con una lupa, yo no vería nada porque después hablaremos. Si lo mirás con una lupa, ves granitos que son como pequeños imancitos como los que uno pega en la heladera, que tienen un polo norte y un polo sur. ¿Viste? Todos los imanes tienen dos polos que si acercás los dos polos norte se repelen, si acercás un polo norte y un polo sur se atraen. Y hay un código de nuevo. Si ese objeto físico tiene el polo norte, ese imancito, para arriba representa un 0, para abajo representa un 1. Ahora, en ese pequeño imancito hay que mirarlo con lupa. Es chiquito, pero hay cientos de miles de millones de átomos. Claro, a pesar que es muy chiquitito a escala humana, es muy grande a escala atómica. Claro. Hay cerca de 10 a la 11 átomos. Un 1 con 11 ceros de átomos. ¿Sí? Entonces son muchos. Y la física atómica rige bien a la escala de un único átomo, ¿no? Una colección de 100.000 millones de átomos, que sería eso, se describe
con la física clásica. Es difícil explicar Sí. la diferencia entre la física clásica y la física cuántica, ¿no? Pero en la física cuántica, una de las cosas que se pierden es la noción de que las cosas, ahora explico que tendrá que ver esto con los ceros y los unos, están siempre ubicadas en algún lugar definido del espacio y se mueven de un lugar a otro siguiendo una dada trayectoria. Es el principio de indeterminación de Heisenberg que explica o que habla sobre eso, que no se puede medir o definir la velocidad y la posición de un objeto al mismo tiempo. Claro, que es muy loco, ¿no? Y antiintuitivo. Yo cuando me acerqué a estos temas por primera vez, o sea, tardé mucho en entender, creo que sigo sin entender, pero esencialmente uno está muy acostumbrado que si uno dice acá hay un auto y se está moviendo a tal velocidad, sabes la posición y sabes la velocidad. En cambio, cuando haces zoom y te metes muy adentro de un átomo, o sabes la posición o sabes la velocidad, pero no puedes saber las dos al mismo tiempo. Es eso, ¿no? El principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg. Es eso, y además que hay una visión cuantitativa de eso, ¿no? O sea, si vos querés determinar con una cierta precisión la posición, vas a poder determinar la velocidad con una posición que no puede ser más chica que un cierto valor. Con una precisión, claro. Claro. El producto de la precisión de la velocidad, el delta V y el delta X, la precisión de la velocidad y de la precisión, tiene que ser mayor o igual que algo. Entonces nunca puede ser cero las dos cosas a la vez, y si una es muy chica, la otra tiene que ser muy grande. Entonces, si yo te tiro una bolita cuántica desde aquí y vos la recibís allá, cuando viaja entre nosotros, no sigue una trayectoria definida, sino que de alguna manera se deslocaliza. Las pequeñas partículas que componen la materia, hemos aprendido que pensar en el mundo que nos en nosotros, en el mundo, como algo construido con pequeños objetos que son como ladrillitos, como los que utilizamos para construir nuestras casas, nos da una imagen falsa de la realidad. La naturaleza no es así. La naturaleza no es algo, no es como un Lego que uno va armando, pegando cositas entre sí, sino que es otra cosa. A nivel microscópico, esas pequeñas componentes de la materia, que llamamos partículas y le ponemos nombres, electrones, no son como pequeños ladrillitos. A veces se comportan de manera rara. A veces sí parecen ladrillitos. Cuando chocan contra algo dejan una huella que es como un golpe de una imagen de un puntito o algo muy pequeño, que puede ser tan pequeño como uno quiera. Pero cuando se mueven y uno analiza el movimiento, hay experimentos que nos indican que parecen comportarse como objetos deslocalizados, que no tienen una posición definida, sino que se comportan como ondas. Entonces ahí está, la mecánica cuántica habla de esta dualidad onda-partícula, que los objetos fundamentales del universo a veces son ondas, otras veces son partículas, y no recorren una sucesión de puntos desde la fuente hasta el detector, el lugar de llegada, desde el lugar de partida hasta el lugar de llegada. Así como las partículas no recorren una sucesión de puntos, no están aquí o allá, sino que pueden de alguna manera deslocalizarse y estar aquí y allá, estos bits, estas unidades de información, cuando se almacenan a escala atómica, no pueden ser 0 o pueden ser 1, como en las computadoras clásicas, como en un papel, que uno escribe un 0 o un 1, o pueden ser algo que no es ni 0 ni 1, sino un poquito de las dos cosas, una superposición, se usa esa palabra, de 0 y de 1. A estos bits se los llama bits cuánticos, y se portan, digamos, los portadores de los bits cuánticos serían átomos, objetos que se comportan de acuerdo a lo que dice la mecánica cuántica, pero exploran estas dos posibilidades a la vez, ser 0
y ser uno a la vez. Un físico muy famoso norteamericano, Richard Feynman, que ves es un ejemplo de lo que hablábamos antes, es un físico que muchos de nosotros vemos como un físico que estudiaba cosas fundamentales, ¿no? Del origen de la materia, de qué estamos hechos, abordaba esas preguntas, pero al mismo tiempo era un tipo muy amante de la tecnología. Era cuando fue el desastre del Challenger, fue el que crearon una comisión, el presidente de Estados Unidos de esa época creó una comisión para investigar qué es lo que había pasado, qué había causado el accidente. Fue el que descubrió qué es lo que había causado la explosión del Challenger, que era el sobreenfriamiento de unos anillos de plástico. Hizo todo un experimento en el Congreso de Estados Unidos mostrando qué es lo que había fallado y maravillando a los senadores y a los diputados, legisladores de ese país, que no podían creer. O sea, él descubrió que no habían tenido en cuenta algo y que lo que había fallado había sido una falla seria. Bueno, Feynman fue el que inventó el concepto de la computación cuántica. Dijo, eso no sabía, mira. Sí. Dijo, si pudiéramos construir computadoras con átomos, almacenando la información en átomos de a uno a la vez, y lograr manipular estos átomos de a uno a la vez y hacerlos interactuar entre ellos de manera controlada, podríamos lograr procesar la información de una manera muy distinta de cómo lo hacen las computadoras actuales. Claro, ahí sí entiendo bien, Juanpa. Por un lado está el tema de escala, ¿no? Todo nos parece re chiquito, pero hay cosas chiquitas y hay cosas muy chiquitas. Claro. Hoy, si necesitamos usar un 1 seguido de 11 ceros de cantidad de átomos para almacenar un bit, un 0, un 1, y podemos pasar a un átomo, las dos cosas nos parecen muy chiquititas, pero es increíblemente más chiquitito un átomo que 10 a la 11 o un 1 seguido de 11 0 átomos. Claro, para hacer eso, ¿no? Pero la ventaja no viene por esa miniaturización, tendencia a la miniaturización, ¿no? Porque vos lo que tenés que lograr es manipular átomos de a uno a la vez y controlarlos, controlar sus interacciones, digamos. Vos acá querés poner un átomo, otro acá, otro acá, otro acá, y acá hacer lo que represente un 0, un 1, un 0, un 1 y así. Y que este átomo que representaba un 0 siga estando ahí dentro de media hora o dentro de una hora y no se haya ido. Y para eso tal vez necesitas un dispositivo que es más grande que aquel que te permite controlar 10 a la 11 átomos. Claro. Es más fácil construir una computadora de las actuales que una computadora cuántica. Por eso todavía no existen computadoras cuánticas tan grandes. Ya existen computadoras cuánticas bastante grandes, pero no tan grandes como las computadoras actuales. Y la ventaja entonces no viene de hacerlo chiquito, sino de procesar la información de manera diferente, aprovechando esta idea de que ponele que vos tenés 10 de estos átomos, ¿no? Tenés 10 qubits, bits cuánticos. Claro. Si vos tenés 10 bits, tenés 10 portadores de ceros y unos, ¿no? Vas a poder almacenar una cierta cantidad de información, que si querés la podemos contar, pero no sería 2 a la 10. Que es 1024, estados, ¿no? Que es 1024 estados distintos. Porque tenés 2 para el primero, 2 para el segundo, por 2, por 2, por 2, por 2 a la 10, eso es 1024. Pero en el caso de la física cuántica, cada uno de estos la cantidad de estados en los que puede estar esta computadora constituida por 10 bits cuánticos es realmente infinita y continua, ¿no? Porque es cualquier... bueno, ahí te estoy hablando como físico. Claro, me olvido que estamos... decímelo como físico y yo público. Intento traducirlo. No, yo lo puedo, creo que puedo intentar. Cada uno de estos bits cuánticos, en algún sentido, está explorando
esta máquina de 10 bits cuánticos puede estar en 1024 configuraciones clásicas. Claro. La máquina cuántica puede estar en configuraciones en donde las 1024 configuraciones cuánticas están siendo exploradas todas ellas, ¿no? Así como un solo bit puede ser 0 y 1 a la vez, ¿sí? Porque puede estar yendo por aquí y yendo por allá, porque está comportándose como una onda. En este caso es como una especie de onda computacional. La computadora se comporta como una onda, ¿sí? Se deslocaliza computacionalmente, no sigue. Vos la preparás en estos 10 bits clásicos en todos ceros, por ejemplo, y después comenzás a evolucionar. Una computadora clásica va a pasar de un estado en donde son todos ceros a otro en donde, bueno, hay algunos que son 0 y otros que son 1, y luego otro y otro y otro. Va a seguir una trayectoria computacional, mientras que la computadora cuántica no va a seguir una trayectoria computacional. Se va a desdoblar como onda y va a seguir muchas trayectorias computacionales a la vez. La computadora cuántica tiene como una especie de paralelismo intrínseco. Puede explorar muchos cómputos clásicos a la vez. Claro. Es un número el número de cómputos clásicos que puede explorar a la vez crece exponencialmente con su tamaño, con el número de bits cuánticos. Va como 2 al número de bits, es la dimensión del espacio de estados de la computadora. Entonces tenés una onda computacional que explora un montón de cómputos clásicos y después hay que ingeniárselas diseñando un algoritmo, que sería un método. La computadora tiene que evolucionar. La computadora está tratando de responder una pregunta, ¿no? Las computadoras cuánticas se ha demostrado que son muy buenas para responder cierto tipo de preguntas de manera eficiente y después pueden responder cualquier tipo de preguntas de manera tan eficiente como sus parientes clásicas. Para algunas cosas tienen grandes ventajas respecto de las clásicas, para otras no tienen grandes ventajas. Pero para aquellas que tienen grandes ventajas, la clave es hacerlas desdoblarse en estas múltiples cómputos clásicos y en algún momento comparar qué es lo que pasa con un cómputo, con otro, con otro, con otro y con otro. Y sacar conclusiones sobre la comparación de lo que está pasando en esos múltiples cómputos clásicos te permite responder a veces a alguna pregunta interesante de la matemática, de la física, de la química, de la estructura de la materia, etcétera. Que no hubiese sido posible hacer con máquinas tradicionales. Que hubiese sido mucho más costoso hacer con máquinas tardaríamos muchísimo más tiempo. Claro, necesitarías una cantidad de recursos para responderla que crece exponencialmente con el tamaño. Claro. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es lo que se llama la ley de Moore, que no es una ley, es una observación empírica que dice que la velocidad de las computadoras a igualdad de precio, digamos, a lo largo del tiempo va cayendo exponencialmente y más o menos se duplica la velocidad cada 2 o 3 años, depende cómo uno lo mida, o en algunos casos cada 18 meses. Y eso se viene manteniendo hace muchas décadas. Inclusive hay gente que argumenta que hace 100 años que eso sucede. Y la gran pregunta es cuánto esto va a dejar de suceder, ¿no? ¿Cuándo vamos a encontrarnos contra una pared, nos vamos a dar contra una pared que va a decir hasta acá llegamos y no vamos a poder seguir teniendo computadoras cada vez mejores? Y hay gente que argumenta, entiendo, que la computación cuántica es quizás la puerta hacia un salto todavía mucho más potente en algún momento, pero que no es algo que va a pasar mañana, ¿no? Que falta un poquito todavía. Vos que lees todo el tiempo, habrás escuchado en los últimos años, hubieron varios grupos que proclamaron, hay una palabra dos palabras que se utilizan que no suenan bien, pero que es supremacía cuántica. Sí, suena horrible, pero... Sí, suena horrible, pero que es básicamente cuando se alcanza la supremacía cuántica, o quantum supremacy, es cuando vos construís una computadora
que puede hacer algo que ninguna computadora clásica es capaz de hacer. Hubo una máquina que fabricó Google en su momento, que tenía un grupo dirigido por un físico norteamericano muy famoso, Martinis, en Santa Bárbara, en California, Estados Unidos, que fabricó un chip que se llama Sycamore, que tenía 59 bits cuánticos, algo así. 59 en realidad no era que dijeron, pues vamos a fabricarlo con 59. Probaron fabricarlo con una tecnología que les daba, buscaban tener algo con 64, pero les salió mal y quedaron 59. 5 que no funcionaba, pero 59 que sí funcionaba, así que tenían uno con 59, y con eso hicieron un experimento y mostraron que eran capaces de hacer algo. Ese algo era una especie de problema estadístico, resolvían, que era muestrear. O sea, muestrear es, digamos, yo te digo, saco bolitas de una bolsa que pueden ser blancas o negras con cierta probabilidad, ¿no? Entonces la manera natural de hacerlo es tener la bolsa con tanta cantidad de bolitas negras y tanta cantidad de bolitas blancas, mezclarlas bien, y bueno, la probabilidad de que salga negra o blanca dependerá de cómo hayas puesto vos las bolitas en la bolsa. Hay maneras de muestrear cosas más complicadas, que tienen más opciones, que pueden ser más cosas que negras y blancas, o sea, muchas más, y la manera de distribuir las respuestas obedece a ciertas reglas. Las respuestas están distribuidas de acuerdo a cierta distribución de probabilidades. Entonces, muestrear eficientemente distribuciones de probabilidades es una tarea difícil. Sobre todo, depende de cuál distribución de probabilidad. Lo que resolvía la máquina de Google era muestreaba ciertas distribuciones de probabilidad de manera muy eficiente. Y no había máquina que, bueno, no es que no había una máquina de 59, lo que hacía con 59 qubits, cualquier máquina de las que existe clásicamente, creo que tardaba un siglo en hacer o muchos años en hacerlo. Pero después se demostró que en realidad lo que pasaba era que nadie le había prestado demasiada atención a ese problema, porque a nadie le interesaba resolverlo. Es como te construye una máquina que resuelve muy eficientemente un problema que nadie intentó resolver antes. Básicamente es eso, para demostrar la supremacía cuántica. Claro. El único objetivo de esa máquina era demostrar que podías hacer cuánticamente algo que a nadie le interesaba hacer, pero lo podías hacer más rápido. Claro. Entonces, cuando los de la competencia, que eran de IBM, se pusieron a investigar y dijeron, no, a estos de Google le vamos a matar el resultado, se pusieron a pensar cómo hacerlo clásicamente con una computadora de las comunes, y descubrieron un método para hacerlo y publicaron y dijeron, lo que Google decía que no se podía hacer, se puede hacer. Lo hicimos mucho más rápido que la máquina de Google. O sea que no fue supremacía cuántica todavía. No fue supremacía cuántica todavía, claro. Por eso hoy nadie se atreve demasiado a proclamar esta supremacía cuántica con ejemplos de ese tipo. Claro. Pero ya hay máquinas que funcionan con alrededor de más de 100 qubits, que hacen cosas que son muy difíciles de hacer con máquinas clásicas, pero que a nadie le interesaban realmente hacerlas. Claro. Para hacer cosas que a la gente le interesaban hacer, hay que tener mucho más control sobre las componentes de la computadora. Y estas computadoras todavía son demasiado ruidosas, demasiado imprecisas. La tecnología que se usa son qubits superconductores, son materiales superconductores que están grabados sobre un sustrato. No recuerdo exactamente de qué material es el sustrato, pero son qubits superconductores que están conectados entre sí por cavidades que son como pequeños tubitos que resuenan como cualquier tubito, como flauta, claro,
pero en el rango de las microondas, y son los que conectan los qubits. Serían como los cablecitos de esta computadora, ¿no? Son redes de qubits superconductores conectados por cavidades de radiofrecuencia, y todavía no se pueden construir de manera tan precisa, Claro. con el control que se necesita para tener precisión en cada operación suficiente como para que la computadora realice tareas que no son las que realiza por sí misma. Claro, ahora acá haciendo un poquito de ciencia ficción, si querés, o prospección tecnológica y poniéndonos en la mente de hacer cosas útiles con esto, el día que suceda esto dentro de 10, 20, 30 años, el tiempo que fuera, ¿qué vamos a ser capaces de hacer que hoy no podemos hacer? ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, mirá, hay mucho trabajo hecho sobre, vos mencionabas la inteligencia artificial. Todas las empresas que están poniendo la mira en inteligencia artificial ponen también un poquito de apuesta en la computación cuántica, porque se sabe que podría utilizarse para acelerar los procesos que necesitas ejecutar para las cosas que hoy están tan de moda, el chat GPT sí. y esas cosas. Básicamente usan redes neuronales complejas, y que hay trabajos teóricos hechos que con las computadoras cuánticas podrían hacer mejoras, entre comillas, pero las computadoras cuánticas se sabe que podrían ser utilizadas para resolver algunos problemas computacionales que en su momento, cuando fue el boom en los años 90, surgió a partir de una observación de un matemático, Peter Shor, que dijo, si vos construís... Feynman, que era un genio, que fue el que inventó la idea, vamos a hacer computadoras cuánticas, podríamos hacer estas computadoras que podrían llegar a ser muy poderosas. No dijo qué podríamos hacer con una computadora cuántica que no podemos hacer con una computadora clásica. El que lo demostró, el primero que demostró que hay un problema que todo el mundo le interesaría resolver, que no se puede resolver con las computadoras actuales, pero se podría resolver con las cuánticas, es el de encontrar los factores primos de números enteros. 15 es 3 por 5, si yo te doy el número 15, vos te das cuenta que es 3 por 5, empezando a probar dividirlo, pero si el número es muy grande, el número que yo te doy, encontrar los factores primos los números primos son aquellos que no se pueden dividir por ningún otro número, como 3 y 5. Si yo te doy un número muy grande, el tiempo que vos vas a tardar para encontrar los factores primos es muy grande. Tan grande que es inviable, básicamente, factorizar números de demasiados dígitos. Si yo te doy un número de 400 dígitos, encontrar los factores primos de ese número te puede llevar años y años. Decenas de años, con los mejores algoritmos que hoy existen en las computadoras más poderosas del mundo. Y hay gente que se dio cuenta cómo usar esta propiedad para encriptar información. Y la mayoría de los códigos de encripción que se usan para el comercio electrónico se basan en eso, en el los protocolos de encripción RSA. Cuando vos compras en cualquier cosa por internet, hoy en día todavía se usa la encripción con el protocolo RSA. Dice, esta página está encriptada con RSA 238. 238 es la cantidad de dígitos que tiene la clave. Cuando vos usás el protocolo de encripción RSA 238, ¿qué pasa? Tu computadora tiene un algoritmo, un método que todo el mundo conoce para encriptar la información, para transformar el número de tu tarjeta de crédito y tus datos personales en una secuencia de ceros y unos que nadie va a poder leer, ¿no? Pero el método que vas a utilizar, todos lo conocen. Suena raro, si todos conocen el método que vos vas a utilizar
Para encriptar. Para encriptar deberían ser capaces de, si interceptan la información encriptada, dar la vuelta. Claro. Pero estos tipos, RSA, que son las iniciales de 3 apellidos, Rives, Shamir y Alderman, que son 3 matemáticos que trabajaron en el MIT en los años 70. En el MIT, bueno, vos Sí. estuviste ahí, inventaron este método que dice, el algoritmo, el método que vos utilizás para encriptar, va a usar un número de 238 dígitos, ¿no? Que va a ser el producto de 2 números primos. Si yo te doy el número de 238 dígitos y te doy los 2 números primos, estoy dando lo mismo, porque el número de 238 dígitos es el producto de esos 2 números primos. Y vos con suficiente trabajo, dado el número de 238 dígitos, vas a encontrar los 2 números primos. Son los 2 ladrillitos que componen a tu número grandote. Pero para dar vuelta al proceso de encripción, para desencriptar, no alcanza con saber el número, sino que hay que saber los factores primos. Nada más, nada menos. O sea, si yo para encriptar, yo a vos te doy el número de 238 dígitos. Para darlo vuelta, vas a necesitar los factores primos. En el medio, bueno, está el trabajo de, dado el número, encontrar los factores primos. Claro, cosa que es imposible desde el punto de vista práctico con las computadoras actuales, Cosa pues llevaría mucho tiempo. Te lleva mucho tiempo. Entonces, la empresa RSA, ¿qué hace? Vende números primos. O sea, vos encontrás números primos muy grandes y el método, ¿no? Te vende los números primos y te construye un número gigantesco que es el producto de 2 números primos de 238 dígitos. Usalo como clave. Nadie va a poder dar vuelta al proceso porque nadie se va a tomar el tiempo de encontrar los factores que componen ese número tan grande. Nadie que no tenga el interés suficiente. Cuando Peter Shor dijo, pero si yo tuviera una computadora cuántica, lo puedo hacer de otra manera y te resuelvo el problema de encontrar estos 2 números primos de otra forma y tardaría el número de operaciones que tengo que hacer. Todavía no sé cuánto tarda mi hardware, mi máquina cuántica en ejecutar una operación. Pero el día que exista, el número de operaciones que va a tener que hacer va a ser muy chiquito, ¿no? Y va a poder resolver el problema de la factorización muy rápido. Entonces todas las agencias de seguridad, básicamente, y los gobiernos de muchísimos países empezaron a invertir dinero en computación cuántica preocupados por este resultado, porque decían, ahora toda la información que circula por Internet se va a poder leer, ahora es el código... invierten para ser primero ellos antes que su competencia, claro, o sus enemigos, digamos, que el que lo haga, porque claro, tarde o temprano alguien lo va a hacer. De hecho, pero fíjate cómo se resolvió esta cuestión. La computadora cuántica empezó a ser un riesgo de seguridad para las agencias de seguridad, para los correos diplomáticos, todos los correos que se mandan los agentes secretos que andan dando vuelta por el mundo o lo que fuera. Bueno, se inventaron otros métodos que en lugar de... ya la seguridad del método no reside en la dificultad de encontrar los factores primos de números enteros, sino en problemas que son todavía matemáticamente más complejos y que ni siquiera las computadoras cuánticas los pueden resolver. Es como una carrera armamentística, ¿no? En que cada uno está tratando de superarse al otro y entonces, eso genera como incentivos para avanzar en la ciencia y en la tecnología. Está bueno. Fíjate que se basa en la teoría de números, o sea, es teoría de números, claro. Son curvas elípticas, bueno. Entonces se inventó la criptografía postcuántica, que es resistente a las computadoras cuánticas. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Biden, en agosto del año pasado, hay una resolución que está en la casa posteado en el sitio oficial de la Casa Blanca, hay una orden presidencial dando un plazo de 1 año y medio para que todas las comunicaciones seguras del gobierno norteamericano sean encriptadas
usando tecnología post-cuántica, criptografía post-cuántica. Claro. Eso es un indicio de que hay cierta creencia, digamos, por lo menos en ese sector de la humanidad, en el gobierno norteamericano, que las computadoras cuánticas van a ser una realidad, porque si no, no se van a tomar el trabajo. Bueno, este me parece que es un gran ejemplo para los que preguntan, che, lo que haces de investigación básica en física sirve para algo, va a tener algún impacto en el mundo. Bueno, acá el presidente de una de las potencias del mundo está emitiendo una orden ejecutiva de que hay que cambiar algo porque se está investigando esto y es probable que en algún momento haya computadoras cuánticas, ¿no? Claro, concluyeron que, mirá, el riesgo es de no hacerlo, es mucho mayor que, o sea, vos tenés dos opciones, lo hago o no lo hago. Las dos tienen un costo. Hacerlo tiene un costo. Claro. No hacerlo tiene un riesgo. Uh-huh. Entonces, yo no quiero correr ese riesgo. Claro, está muy bien. Porque hay indicios serios de que la computación cuántica está superando todas los problemitas estos de falta de control, de precisión, de etcétera, muchísimos etcétera que no estoy mencionando, uh-huh, que no impidieron el desarrollo, sino que no permiten tener computadoras que hagan cualquier cosa. Claro. Juanpa, mencionaste que hay una explosión de interés por la física en los estudiantes. Mucha gente se está notando, dijiste sí, 400 postulantes o inscriptos para entrar a la carrera. Cuando yo entré a física éramos 30, sí, creo, más o menos, en cada año, un poco más, un poco menos. Quizás después fue subiendo, pero 400 es un montón. ¿A qué atribuís esto? ¿Qué es lo que la gente... ¿Qué va a buscar la gente que sigue física hoy? Yo me preguntaba eso también. Tampoco es que hice la experiencia tantos años, pero lo hice en los últimos 2 años con los chicos que entraron en los últimos, uh-huh, años. Ir y charlar y preguntar y estar ahí, qué sé yo. Me parece que la percepción esta de ya no es tan así, o estudiaba filosofía o física. No. Hay mucha más percepción de que la física es una disciplina tecnológica y además que está muy ligada a la ciencia de datos y a la informática. Uh-huh. Y la ciencia de datos está, bueno, hablar de que hay un boom en eso es medio obvio, ¿no? Uh-huh. Los chicos que estudian física salen muy bien entrenados no solamente en manejar grandes volúmenes de datos, porque son los grandes volúmenes de datos que salen de los experimentos de física, digamos, por ejemplo, no sé, uno puede pensar experimentos en un acelerador de partículas, por, uh-huh, ejemplo, experimentos que sean la observación de algún fenómeno natural típicamente complejo, uh-huh, típicamente vos tenés que saber manejar grandes volúmenes de datos, y no solamente eso, sino modelarlos con un modelo matemático, o sea, utilizar un modelo matemático que describa de manera aproximada la realidad y ponerlo a prueba, ¿no? Ver si el modelo reproduce o no reproduce los datos obtenidos en el experimento. Uh-huh. Un físico sale bien entrenado para hacer eso, que es lo que hace la física. Claro. Después la física es, bueno, cómo, sobre la base de qué principios pienso en estos modelos, sobre la base de qué principios los construyo, y después también cómo construyo los instrumentos para dialogar con la naturaleza a través del método experimental, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso hace que un físico sea alguien codiciado dentro de la industria informática, y ese mercado en Argentina creció bastante, y por uno u otro motivo la gente, y creo ahí hay un trabajo también de la universidad, es consciente de eso, y muchos apuntan a estudiar física para trabajar en eso. Claro, una de las diferencias... Y también la industria satelital, aunque te parezca mentira, eso influye. El boom de los satélites ayuda a que más, sí, gente quiera hacer física. El boom de los satélites pequeños, uh-huh, de la Argentina como país
capaz de producir satélites grandes, pero también, De los pequeños. digamos, hay empresas estatales, hay emprendimientos estatales que construyen satélites grandes, está INVAP y qué sé yo, la Comisión de Actividades Espaciales, bueno, pero son empresas estatales, pero después tenés un montón de emprendimientos privados de nanosatélites o microsatélites, que son satélites más chiquitos y empresas a las que les va muy bien con eso. Uh-huh. Y eso fomenta interés. Una de las cosas me quedé pensando en ciencia de datos y física, existen las dos carreras, física desde siempre y ciencia de datos es una carrera más nueva. De hecho, mi hijo mayor está haciendo esa carrera, ciencia de datos. Claro. Y creo que hay una diferencia conceptual que a mí me llama la atención por lo que vos dijiste recién, me quedé pensando. Los físicos tratamos de encontrar un modelo conceptual. Claro. Que es un modelo simplificado de la realidad que después vamos y testeamos contra los datos, ¿no? Lo que veo que mucha gente en ciencia de datos está haciendo es que tiene un repositorio de una cantidad de datos infernal, le aplica a su maquinaria, que pueden ser redes neuronales, machine learning o algún tipo de tecnología de análisis de datos para generar predicciones respecto al sistema que está estudiando y después va, lo testea y si las predicciones funcionan, se ponen contentos porque tienen algo que potencialmente es valioso o útil, pero no necesariamente te pueden explicar conceptualmente por qué funcionan. Es decir, construyen estas cajas negras bastante complejas que te pueden dar un resultado útil, pero no sabes por qué es así. Es algo parecido a cuando de la termodinámica pasamos a la mecánica estadística en la física, ¿no? En la termodinámica podíamos tener un gas, le medíamos la presión, el volumen, la temperatura, encontrábamos algunas ecuaciones que relacionaban eso, pero no sabíamos muy bien por qué era así, era empírico de alguna manera. Y después nos metimos a nivel atómico, hicimos una rama, ¿no? Los seres humanos construimos una rama de la ciencia que llamamos mecánica estadística que permite explicar por qué todas esas cosas que pasaban con los gases suceden visto a nivel atómico y entonces ahora entendemos un poco más. Yo siento que en ciencia de datos estamos más en la termodinámica clásica y todavía no entendemos muy bien cómo funcionan las cosas, pero son útiles y entonces que funcionen nomás y está bien. Los físicos siento que eso nos dejaría sabor a poco, que trataríamos de encontrar el modelo conceptual a escala humana, digamos, entendible por los seres humanos, que pueda explicar por qué esa inteligencia artificial funcionó. ¿Va por ahí la cosa? Es así, yo creo que son dos enfoques distintos, caja negra y no caja negra, y tal vez el enfoque caja negra y palo y a la bolsa. Sí. Funciona. Claro. Y si funciona, funciona. Sí. Porque bueno, si vos tenés un método para encontrar correlaciones y aprender, entre comillas, está bien. Pero hay veces que no va a funcionar. Y el otro método de modelar tampoco está garantizado que funcione, porque uno tiene que generar un modelo. O sea, hay problemas difíciles que no van a... Ni uno ni otro método puede llegar a funcionar bien o puede costar mucho, pero el no utilizar una caja negra es algo y utilizar modelos basados en ecuaciones que por lo menos tengan cierto grado de universalidad o por lo menos que sean aplicables en una cierta clase de una familia de problemas y entender por qué, está bueno. Claro, ahí puede llegar a ser muy útil. Sí. Una vez que uno encuentra un buen modelo de alguna manera, la ganancia es enorme. Claro, creo que ahí estamos volviendo a Newton, ¿no? Porque claro, es lo mismo entre la manzana y la luna. Cuando Newton se dio cuenta de eso, hizo un modelo y creó la idea de la fuerza de la gravedad, y entonces se dio cuenta que esa misma fuerza, ese mismo concepto, ese mismo modelo, se podía aplicar a distintas cosas aparentemente tan distintas como una manzana cayendo del árbol y una luna dando vueltas alrededor de la Tierra. Y el físico hace eso. Y para eso vos lo que necesitas es un poco separar la paja del trigo y lo importante de lo que no es esencial, ¿no? Yo tenía una conversación, me acuerdo que me maravilló en su momento con un biólogo chileno que me parece un tipo súper interesante, Pablo Marquet, que es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y
y hace poco lo convocamos en el... Y me dice, no se va a sorprender si se entera que estoy hablando de esto, de él, en un ámbito como este. Lo invité a formar parte de un jurado de una convocatoria que hizo el ministerio hace poco. Y la pregunta que... Él dio una charla, me acuerdo, en el Santa Fe Institute, en el Instituto de Santa Fe, ¿te acordás? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Yo era miembro del Santa Fe Institute en ese momento, sobre si iba a ser factible, en algún sentido, que existieran leyes con cierto grado de universalidad para los sistemas biológicos, para la ecología, por ejemplo, ¿no? En donde toda la descripción se basa más en relaciones entre cosas. Cuando Galileo estableció la universalidad de la caída de los cuerpos, ¿qué es la universalidad de la caída de los cuerpos? Que todos los cuerpos en las cercanías de la superficie terrestre, hoy diríamos en el campo gravitatorio terrestre, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Entonces agarras una piedrita, una bola de billar, un alfajor o cualquier cosa, y los tirás y todos caen con la misma aceleración. Pero en realidad no caen con la misma aceleración, ¿no? Cuando vos haces el experimento, no caen con la misma aceleración. Para vos concluir que esta es una ley, tenés que hacer un proceso de abstracción en algún sentido. Que si eliminás todos los efectos relacionados con la fricción, la viscosidad del aire, el rozamiento, las fuerzas que derivan de la forma del objeto, etc. En ese límite, en donde todas esas cosas son despreciables, y hay experimentos que uno puede diseñar para explorar ese límite y ver que ese límite tiene sentido, entonces todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Y si no hubiéramos hecho ese proceso de abstracción, las bibliotecas estarían llenas de libros con títulos como La caída de los cuerpos de color rojo, la caída de los cuerpos redondos, la caída de los cuerpos cuadrados, la caída de los cuerpos triangulares, etc. Y describiendo la forma en la que caen los cuerpos cuadrados, redondos, y que son todos distintos. Pero para darse cuenta que en realidad lo que hay es una cosa que es esencial y después otras que son accesorias, ahí hay un proceso de abstracción. Y dice, hay muchas disciplinas que a lo mejor están trabadas ahí, en que falta ese descubrimiento. Y él como biólogo decía que, en su opinión, la biología, y en particular la ecología, la ciencia que estudia sistemas biológicos en interacción, ¿no? Está en eso. A mí me resultaba un debate fascinante y bueno, buscábamos manera de resolverlo que no las encontramos, sino seríamos famosos. Claro. Ahí hay una pregunta aún de más si famosos de los que ya somos. Claro. Ahí la pregunta es si es que todavía no encontramos alguna ley universal o el sistema es tan complejo que no la tiene. O que no la tiene, claro. Bueno, tal vez existen algunas leyes, pero que tienen una aplicación muy restringida, digamos, de leyes muy específicas a la termodinámica, ¿no? Claro. De cosas muy macro. Claro. Bueno, Juanpa, a mí me fascina, me sorprende, me da miedo, no lo entiendo. ¿Qué es esto de hacer gestión pública, ¿no? O sea, hablando de sistemas complejos, creo que la sociedad es uno de los sistemas más complejos que manejamos y tratar de intervenir es algo que me abruma. No sabría por dónde empezar. Y ahora sos viceministro ¿cuál es el título entero? Del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. E Innovación de la Nación. Sí. Y sos viceministro. ¿Qué se hace desde la gestión pública en esto? ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Qué te funcionó? ¿Qué te frustró? ¿Cómo lo estás viviendo? El ministro es Daniel Filmus, ¿no? Y yo empecé el 10 de diciembre de 2019, el ministro era Roberto Salvarezza, mira. Yo siempre de alguna manera me involucré en política, pero desde un lugar de militante, si querés, ¿no? Nunca antes en mi vida jamás había ocupado un cargo público de ningún tipo, ni electivo ni no electivo.
salvo en el ámbito universitario, en donde había sido director del departamento de física o director de un instituto del CONICET, pero son cargos no políticos, o sea, no tienen nada que ver con el gobierno de turno. Claro. Pero nunca antes había trabajado ni como asesor de un diputado, ni nada. El 10 de diciembre de 2019 pedí licencia a mis cargos de investigador y dije, bueno, acá me zambullo en esto con mucho entusiasmo y ganas de ayudar a hacer cosas en el sistema, con una cierta visión, ¿no? Claro, solo tiene sentido hacerlo si tenés, me parece a mí, si tenés una visión o una cierta esperanza de que lo que haces sirve para algo, ¿no? Claro. Y tiene un sentido más amplio que el pequeño arreglito de hacer mejor las convocatorias a proyectos a financiar proyectos de investigación o cosas así, sino que en algún sentido yo creo que la Argentina tiene un futuro, si apuesta por la ciencia y la tecnología, que puede acelerar su desarrollo económico, mejorar las condiciones de vida y etcétera, varios, ¿no? Pero sin entrar a hablar de política, de política partidaria, ¿no? Lo que a mí me motiva es eso. ¿Qué se puede hacer? Es muy difícil, pero se pueden hacer un montón de cosas. Se pueden realmente hacer un montón de cosas. Estoy satisfecho y frustrado en muchas cosas. Nos tocaron tiempos muy difíciles, porque vos pensás que la pandemia fue muy complicado. Sí. También a mí se me mezcla mucho lo personal con lo que después hablaremos un ratito sobre eso, con el trabajo. Pero los tiempos complicados de la pandemia, el aislamiento, la dificultad de reenfocar toda la actividad de un ministerio en, bueno, tratemos de convencer a los mejores científicos argentinos a que cambien su agenda y, por ejemplo, se pongan a pensar en si lo que hacen pueden servir para desarrollar kits de diagnóstico, sistemas de protección, vacunas y montones de cosas. Y mucho de eso se logró realmente hacer, ¿no? Porque vos vas y hablás, no sé si vos la conocés, a Andrea Gamarnik, sí. O a Gaby Rabinovich, o a Alberto Kornblith, sí, obvio. O a muchos de los mejores científicos básicos, o los más admirados por todos nosotros, fueron algunos de los que cambiaron de agenda y se pusieron a mirar este problema que nadie entendía cómo solucionar, ¿no? Que era el COVID. Que en algunas cosas se lograron hacer, otras con mucho éxito, otras con menos éxito, otras no se lograron hacer. Una de las que no se lograron hacer con tanto éxito fue en formular modelos que tengan poder predictivo sobre qué va a pasar si uno hace tal cosa o tal otra, ¿no? En los modelos matemáticos para los modelos epidemiológicos no tuvieron cierta capacidad de predecir cosas, pero hasta ahí, ¿no? Fueron casi año y medio, 2 años de la gestión las que se nos fueron con eso. Y en complicaciones relacionadas con los recursos y todo eso, pero con la situación económica. Lo que me llevo después de estos casi 4 años de trabajar es, por un lado, ganas de seguir haciendo cosas, de seguir ayudando con ideas, un aprendizaje muy grande sobre cómo es el sistema científico argentino y qué cosas tiene de buenas y qué cosas deberíamos cambiar, de lo difícil que es cambiar ciertas cosas, ¿no?
ciertas cosas como formas de organización de organismos complejos, como el CONICET o la Comisión de Energía Atómica o los distintos organismos de ciencia argentina que podrían funcionar mejor y que necesitan cambio, que necesitan sangre nueva en muchas cosas, de la cantidad de científicos que faltan en Argentina, de la cantidad de cerebro funcionando y trabajando que necesita la Argentina y que todavía no están acá, ¿no? Esta idea de que a veces se escucha de que es como que hay demasiados científicos en Argentina, o para qué tenés tanta gente haciendo. Bueno, tal vez es tanta gente haciendo cosas en un pequeño ámbito, pero que hay tantas cosas para hacer que me parece que es evidente que la Argentina necesita mucha más ciencia y tecnología y que se pueden hacer muchas cosas en ese ámbito. Yo estoy entusiasmado con lo que estamos haciendo y con ganas de que se siga invirtiendo y trabajando en políticas de Estado, en cosas que perduren. Más allá de los signos políticos. Sí. Lo mismo pasa en cualquier país del mundo, ¿no? No cualquier tipo de mirada del rol que tiene un país dentro del contexto nacional, de cualquier modelo de desarrollo. Lo mismo pasaría en Brasil. Podés necesitar un ministerio de ciencia o una inversión sostenida en ciencia y tecnología si pensás orientar al país en una cierta dirección. Y si no, no lo necesitas tanto. Claro. ¿No? Ahora, si lo necesitas, creo que nos podemos poner de acuerdo en políticas de Estado sin demasiados problemas, ¿no? Sin barreras partidarias tan nítidas y tan duras. Pero hace falta ese primer acuerdo. Y si no, es como el péndulo, ¿viste? Sí. Nos vamos de un lado para el otro y nos volvemos y nunca llegamos a ningún lado, porque de pronto necesitamos ciencia y tecnología, sí, para todo, para resolver todos los problemas de nuestro país, etcétera, o bueno, podemos comprar la tecnología en cualquier lado. Si se resuelve esa ausencia de un modelo macro en la que puedan converger distintos partidos, ¿no? Y decimos, bueno, sí, vamos a apostar por el desarrollo de ciencia y tecnología, nos podemos poner de acuerdo tranquilamente en ciertos denominadores comunes y en ciertas políticas de Estado. Yo estoy convencidísimo de eso. Está bueno. Juanpa, contame sobre tu ceguera progresiva. Sí. Para no usar... sé que sos sensible a los eufemismos, ¿no? De estar perdiendo la visión, ¿no? Me estoy quedando ciego. Sí. ¿No? O sea, y me haces chistes con eso y todo eso. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Es algo... Yo lo metabolizo un poco con el humor y poniendo... Sí. Sé que a veces pongo incómodo a la gente, pero bueno... A mí me encanta. Bancate. Claro. Lo que yo me tengo que bancar otras cosas peores todavía. No, bueno, desgraciadamente yo de chiquito tenía una miopía extrema, quiere decir muy, muy pronunciada. Tenía 16 dioptrías de aumento en cada ojo y eso tiene una consecuencia que es, en algunos casos, una propensión a que la retina se va deteriorando y se van produciendo derrames y pequeños rupturas que son irreversibles y que producen pérdida de visión. A mí me diagnosticaron esto cerca del año 2000 y me dijeron, bueno, es una cosa progresiva, qué sé yo, que no te vas a quedar ciego. No estoy ciego, veo luces, pero no sé, ahí casi no veo mi mano, ¿no? Así, pero veo, por ejemplo, si mi mano tapa una luz, sí veo, pero no puedo leer, no puedo ver la televisión, no puedo ver el teléfono, etc. No le puedo ver la cara a mi hijo que tiene 16 meses, no le conozco la cara, pero sí le conozco la cara con mis dedos.
Y bueno, lo que tuve que hacer es, el otro día hablábamos cuando nos reencontramos después de tanto tiempo en el teatro de Aprender de Grandes, tuve que aprender a vivir de otra manera. Tuve que aprender a caminar, tomo clases para caminar con bastón, tuve que aprender a leer. ¿Lees braille? ¿Qué lees? No, todavía no, me resisto porque es muy difícil aprender. Claro. Pero por suerte, claro, pues yo me imagino esto hace 30, 40 años, hubiera sido, claro, una cosa que mucho más difícil y más fácil en algún punto, porque hoy la vida está... todos ustedes, los normales, aprovechan sus ojos para ver e interactuar con el mundo por distintas cosas que usan lo visual, ¿no? Claro. O sea, tu teléfono, vos ves lo que hay, apretás cositas y dependiendo ves colores y no sé, la información está codificada en imágenes que están buenísimo utilizarla, ¿no? ¿Viste? De repente van a aparecer anteojos en donde vos en un ojo vas a ver lo que te manda el teléfono y en el otro vas a ver lo que... Bueno, yo no voy a ver nada con ninguno de los dos, pero eso hace 30 o 40 años no existía, entonces la ventaja de los que veían no era tan marcada como es ahora. Al mismo tiempo no existían otras herramientas que suplantan al braille, claro. Que era la única manera de leer o escribir para alguien que no ve. Yo hoy puedo usar algunas herramientas electrónicas, informáticas, en mi teléfono o en el iPad o en la compu, pero la computadora es más difícil, es el más difícil de los tres. Lo más fácil es el teléfono o la tablet, pero en el iPad es como que lo tiene incorporado en el sistema operativo de manera muy eficiente, tanto el iPad como el iPhone, y me traduce todo a sonido, ¿no? Claro. Entonces o sea, si yo te mando un email, claro, el teléfono te lo lee en voz alta. Me lo lee en voz alta, si vos mandás un WhatsApp, o yo puedo dictar los WhatsApp. Ahora hay aplicaciones que son muchas gratuitas, otras no, que usan muchas cosas de inteligencia artificial que reconocen, o que por lo menos a mí me mandan una foto y me la describe, me describe imagen de 3 personas, una parece contenta, otra tiene barba y está triste y otra sí. Me hace un relato de lo que se ve, que a veces es muy, muy bueno. Otras veces no me dice nada. Claro. Pero después yo le pido a alguien que vea y que me dice, che, ¿quiénes son estos? Y bueno, yo uso todo eso. Igual todavía hay muchas cosas que no puedo hacer. Me siento muy frustrado, muy frustrado. La mayor parte del tiempo siento frustración, combato contra eso. ¿Qué es lo que más, dónde te duele más esto? ¿Dónde te aprieta más? Bueno, en no ver las caras de gente que quiero ver en la cara. Claro. En no ver cosas que yo vi. En ir a lugares que yo vi, en los que estuve, y ahora camino en una especie de nube. Claro. Es totalmente distinta, es otra experiencia, pero es como cuando me pasa eso, yo me obligo a no pensar en cosas feas, sino en pensar en, bueno, estoy acá, ahora escuchemos o hago otras cosas, o lo disfruto, o hablo con la gente, que me cuenten cómo está tal cosa, o cómo es, no sé, caminaba por las calles de Río de Janeiro hace una semana que fui con mi mujer y con mi hijo a casas de amigos y qué sé yo, a cómo está el morro, qué se ve, cómo es esto, cómo los colores de los árboles, habiéndolo visto en el pasado, puedes imaginártelo también. Me lo imagino, sí, me lo imagino, toco cosas, bueno, qué sé yo, me la banco también, un poquito es Claro, eso, ¿no? Que no puedo
transformarme en un llorón. Claro. El otro día leía, uso las palabras leer, ver, todo el tiempo, ¿no? O sea, nos vemos o así. Decís nos vemos todavía. ¿Qué voy a decir? Claro, es lo mismo. Conocí a un chico ciego, completamente ciego, que me dice, yo tengo un amigo que le dije el otro día, che, me quedé sin efectivo, ¿me prestás 5 lucas? Sí, vamos al cajero, sacamos. Bueno, la próxima vez que te vea, te la devuelvo. Nunca en la vida te voy a ver. Claro. Pero bueno, sigo usando esas palabras y está bien, que no me molesta en absoluto que la gente... me doy cuenta que hay gente que dice, no, bueno, nos vemos, claro, no, pero no, déjate joder. Ya está, no te enriedes con eso, claro. No. A veces voy al cine. Vos me mandaste unas cosas de Borges que las quiero escuchar, porque yo sé que Borges iba al cine. Uh-huh. Y es una experiencia, porque no es solamente visión. Más allá de que yo puedo ver algunas luces y que en la oscuridad del cine se ven luces. Uh-huh. El otro día en el teatro, claro, el teatro a mí me encanta. Me encantaba. Y la obra esta es buenísima. Es cuestión de escuchar y de percibir la posición, los cambios de posiciones de la gente. No, vos me contabas que eso estuvo buenísimo, que a veces en cierto momento se cambian el vestuario, uh-huh. Se sacan ropa, pelucas y qué sé yo. Claro, eso si yo no te lo soplaba al oído, te lo perdías. Claro, me lo perdía completamente, pero no me perdía los cambios del tono de la voz de los tipos, que uh-huh. Era como que en el momento que se estaban poniendo y sacando una peluca cambiaba otra cosa también. Claro, sí. Los actores tienen esa... No solamente trabajan con la imagen y con el cuerpo, pero no solamente. La voz es gran parte de lo que transmiten. La voz es realmente fuertísimo. Y es verdad, Juanpa, que esto que dicen que cuando uno pierde un sentido se te agudizan los otros. Yo creo que sí. Bueno, no sé, yo escucho diferente, puede ser que tenga un sentido así del olfato distinto. A mí siempre me gustó mucho cocinar y uh-huh. sigo haciéndolo con cuidado porque claro. no te puedes lastimar. Claro, me puedo lastimar. Pero entonces cocinar con alguien más está buenísimo. Eso es importante, saber ser parte de un equipo. Yo no puedo hacer todo solo ahora, no puedo. Antes tampoco, pero capaz que antes me creía que sí. Claro. Pero ahora yo sé que no puedo. Que para irme de acá voy a necesitar a alguien que me ayude. Uh-huh. Y tengo que saber pedir ayuda. Uh-huh. No tengo que tener vergüenza de tener que pedir ayuda. Y ni me tengo que sentir mal, porque bueno, estoy así. Doy clases y dar clases me cuesta un huevo, claro. Pero ¿cómo harías vos para dar clases? Bueno, para mí es paradojal, porque yo, el primer docente que tuve en mi vida, uh-huh. En universitaria, ¿no? Que fue en Álgebra 1, Juan de la Barca, en el primer día de clase, me senté en la aula 3 del pabellón 1 de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, entró un tipo ciego con el palito, yo le sigo diciendo palito al bastón, sí. Se subió al escenario y empezó a dar clase. Y era Juan de la Barca, que daba las clases de Álgebra 1, uh-huh. ayudado por alguien que le escribía en el pizarrón. Hoy yo doy clases en esa misma aula, en el aula 3 wow. del pabellón 1, los jueves en el aula 3, los martes en el aula 8, pero hoy me ayuda un colega y amigo, Augusto Roncaglia, que pasa un PowerPoint un slide con las fórmulas que yo quiero claro. decir. Entonces yo me tengo que acordar la fórmula, cosa que me acuerdo, porque en general, viste, no sé, podríamos parecer medio enfermito acordarte todas las fórmulas, pero es lo que al final las tenés en la cabeza. La idea es que lo que uno hace es ir deduciendo uh-huh. durante la clase, presentando cierta fenomenología, discutiendo, bueno, si yo mezclo tal cosa con tal otra, o si hago tal cosa y después tal otra, pasa esto, entonces vas
infiriendo ciertas reglas o presentando cierto formalismo matemático, que lo vas haciendo gradualmente y entonces te vas acordando. A las cosas le podés poner distintos nombres, ¿no? Claro. A una matriz, a algo lo podés llamar A o B. Pero ¿por qué lo vas a llamar A si podés llamarlo B? A veces, si vos das clase, Sí. esa misma clase, un cuatrimestre lo vas a llamar A y otro cuatrimestre se te ocurre llamarlo B y no pasa nada. Vos tenés que estandarizarlo. Yo tengo que acordarme, y entonces antes de dar la clase hablo con Augusto y le digo, che, ¿cómo habíamos llamado A o B? Claro. Bueno, ya está, me tengo que acordar. Hay cosas que me las tengo que acordar. Y después me acuerdo de las deducciones, pero eso cualquier docente de la materia se los va a acordar. Y después es también pedirle ayuda a los estudiantes y escucharlos a ellos y a ellas. Y lo que es feo es tener que prescindir de la mirada, de la devolución visual que los estudiantes te hacen de las clases, ¿no? Claro. Si hay alguno durmiendo o alguno exaltado por el teorema que acabas de mostrar. El silencio es... No te dice mucho. Silencio atroz. Claro. Sí. Y yo les digo, che, pero ¿se durmieron? ¿Qué pasó? Claro. Es como que tengo que obligarlos un poquito más a hablar. A que den feedback más sonoro. Sí, necesito eso. Bueno, esta es una manera de pedir ayuda. Claro. Tengo una clase bastante numerosa, no sé, depende. Ahora quedan 50, ponele, en la clase. Y me pasó de estar, hay como un estrado en esas aulas. Yo voy con el bastón, pero hay veces que un poco pierdo la orientación. Los chicos tienen miedo de que me caiga y me dicen, profe, no. Cuidado, no se vaya a caer. Di clase el año pasado en otra aula que no tenía estrado, que yo no conocía, entonces estaba como más perdido. Y hay veces que empiezo a hablar y termino apuntando para cualquier lado. Estás mirando para otro lado. Claro, es como si yo te dejo de escuchar, vos no emitís sonido alguno, entonces yo termino mirando para allá. Claro. Y no me doy cuenta. Y entonces tuve un chico de los que se sentaba cerca en la primera fila, que la verdad que no sé quién, no sé cuál de todos era, porque después no identifiqué tanto su voz. 2 o 3 veces vino, me agarró de los hombros y dice, profe, venga, mirando para acá. Claro, como diciendo, se dio vuelta. Sería más fácil pedirle a alguno que tosa cada tanto, ¿no? Claro, no. Sí, no, son cosas que es mi falta de costumbre también era, ¿no? Yo ahora eso no este cuatrimestre no me está pasando. Estoy aprendiendo de grande. Y estoy aprendiendo, te dije, tengo un nene de 16, 15 meses, cumplió ahora. Entonces estoy volviendo a ser papá de grande. Claro. Y de manera muy distinta de antes, ¿no? Claro. O sea, lo baño todos los días. Ya ahora, 1 año y 4 meses, ya camina, habla. A él le encanta bañarse conmigo. Es un momento de juego, de charla. Y yo lo conozco, yo sé cómo es. Claro. Y él, yo creo que se da cuenta, es increíble, pero se está dando cuenta que yo le digo que yo no veo, no debe tener idea lo que quiere decir que yo no veo, pero bueno, yo le digo, por lo menos le digo, mira, papá no ve porque por eso me tenés que ayudar, dar la mano, qué sé yo. Entonces él me da la mano y me lleva y eso. Es fanático de agarrar el palito mío, el bastón, es como su objeto de deseo. Mira. Quiere jugar con eso todo el tiempo. Y bueno, escuché con el sistema de audio un reportaje o algo que escribió Martín Caparrós, que bueno, es escritor muy conocido, periodista y bueno, de alguien de los medios, que yo no sabía que está enfermo. Alguna enfermedad neurodegenerativa que le impide caminar, que está como
muy débil al principio y que siente dolores y tiene que estar en silla de ruedas. Y él decía que él pensaba que iba a estar llorando por los rincones cuando se enteró de lo que le iba a pasar. Y yo pensé lo mismo. Cuando a mí me dijeron en el año 2000 que tenía esto, y yo, inevitablemente vos te pones a googlear qué pasa, qué va a pasar. Me enteré cuando empecé a tener problemas para renovar el registro de manejar. Que lo renové en ese momento porque como es gradual... Claro, todavía podías. Claro, yo dejé de manejar en el año 2008, 2009 y después dejé de andar en bicicleta en el año 2013, 2014 y después dejé de caminar sin bastón durante la pandemia. ¿Y entonces sentías algo parecido a lo que sentía Martín Caparrós al principio? Sentía, durante todo ese periodo, a partir del año 2000, yo sufrí muchísimo. Claro. Como que era lo que se venía, ¿no? Porque además no sabía cómo iba a ser. Y después cuando me pasó, o sea, ahora creo que peor de lo que estoy no voy a estar. Y bueno. No es tan terrible. Se pueden hacer un montón de cosas. Y puedo disfrutar de muchísimas cosas. La paternidad es como un ejemplo. La función pública es otro ejemplo. La docencia es otro ejemplo. Disfrutar de los amigos o cocinar es otro ejemplo. Qué sé yo, un montón de cosas. Me gustaría hacer cosas sobre inclusión de gente con discapacidades como las visuales, ¿no? Mira, te voy a contar una cosa. En el Ministerio de Ciencia, que es un edificio bastante moderno, hay un montón un playón, una plazoleta adelante, ¿no? Porque es el edificio del Ministerio, al vecino al Ministerio está una torre que es del CONICET, y después vecina a esa está el Centro Cultural de la Ciencia, donde está el teatro donde nos encontramos, y después para el otro lado hay unos institutos, un edificio de institutos y la agencia de promoción de la investigación científica. Bueno, todo ese complejo que es el Polo GIOL, Polo Tecnológico, ahí en Godoy Cruz y Paraguay, es bastante moderno y muy lindo, muy, muy, muy bien pensado, pero no es inclusivo para la gente que no ve. Porque está lleno de desniveles, lleno de fuentes que tenían que tener agua, pero por distintos motivos que se ve que no fueron construidas como deberían haber sido construidas. Quedaron secas. Claro, filtran abajo, entonces quedaron secas, bla. Y es peligrosísimo para la gente como yo. Entonces, para alguien como yo, caminar por ahí es como caminar por terreno minado. Entonces yo desde el inicio de la gestión estoy diciendo, yo tengo que arreglar esto, porque yo en el 4 de abril de 2018, o sea, antes del inicio de la gestión, durante la gestión anterior, en una de las tantas manifestaciones en contra de las políticas y bla, bla, que se hacían y qué sé yo, que yo participaba como manifestante en ese momento, me caí en uno de esos pozos y me fracturé una pierna. Me fracturé la pierna izquierda. Y me dio pero un odio, una bronca así. En ese momento pensé hacer juicio. ¿Y te caíste porque no lo viste? Claro. ¿Qué sé yo? ¿Qué vi? No vi el contraste, ¿viste? Claro. Lo que vos tenés que ver es que de pronto estás cerca de un lugar donde cambia la... Sí. Es más oscuro, otro color o lo que fuera. No vi que cambiaba, no vi el cambio de nivel. Había un desnivel como de medio metro. Claro. Y me caí y pegué con la rodilla y me rompí, me fracturé la rótula y estuve con una férula, toda una cosa. Por suerte no me tuve que operar. Pero bueno, después dije no voy a hacer nada porque va a ser mal interpretado como una cosa de la política, qué sé yo. Y no hice nada, también se me fue pasando la bronca. Sí, claro.
Porque bueno, viste la mala noticia de que me había caído, después no me tuvo que operar dentro de todo. Fue buena noticia dentro de la Sí, mala no fue noticia. tan grave. Claro. Te sentís como en algún sentido humillado también, ¿viste? Porque Claro. estaba solo y me sentía, ay, no me tendría que haber caído, esto me pasó porque qué boludez. Bueno, pero era porque estaba perdiendo la vista. Claro. Y entonces ahora eso se puede resolver poniendo indicaciones en el lugar sin distorsionar, sin que quede un engendro visual y arquitectónico horrible, ¿no? Porque no tenés que poner baranditas en todos lados, sí tenés que poner zonas donde haya algún piso, o sea, en el piso tenés que poner marcas que cualquier persona que anda con un bastón, que el objeto del bastón es percibir los cambios de relieve en el piso. Yo tengo un bastón que tiene una bolita que da vueltas y que entonces yo lo voy haciendo deslizar, gira, y cuando hay un desnivel Lo sentís. lo siento, y yo cuando hay un escalón lo siento. Yo veo con el bastón. Claro. Aprendí a hacer eso, y realmente cuando recién entrábamos vos me dijiste, ahora hay un escalón. Yo ya lo había visto, el Claro. escalón. La que no viste era que era un techo bajo y vos sos muy alto. Claro, entonces ahí, el ese techo sí te tengo que avisar. me lo llevo puesto el techo. Claro. El Las escalón, marquesinas en la calle, por ejemplo. no, sí, los golpes que me he dado. No. Sí, las neuronas que deben haber. Tendrían que inventar el equivalente del bastón, pero no sé, como una vincha o Sí, un sí, sombrero hay. con... Ah, ¿existen? Existen, pero vos sabés que no están muy bien desarrolladas. No, tampoco quiero andar con una cosa claro. como... Pero ¿viste? podría ser una cosa tecnológica, un anteojo o algo que vaya identificando cosas cercanas. Un sistemita que lo vende una empresa israelí, que es el mejor del mundo, ¿no? Ajá. Pero es increíblemente caro. Pero me imagino me algo voy simple, a algo terminar comprando algo, Sí. pero... Porque los autos ahora tienen los detectores de cercanía para estacionar, que te hace pipi cuando te estás acercando. ¿No debería haber lo mismo para tu cabeza? Una vincha que te pones y Claro, lo que pasa es que a veces esas cosas pecan de exceso de información, ¿no? De darte abruman. demasiado, te abruma, claro. O sea, vos tenés que decirle, pará, cortala, ¿no? No, a vos no te pasa que en el auto, cuando te habla demasiado... Lo apago, ya está, listo. Claro, ya está, no, déjame tranquilo. O sea, hay momentos en donde sí, otros en donde no. Claro. El aparatito este es un aparato que está bueno porque te reconoce caras, ¿no? Te dice con quién estás hablando. Vos sabés que hablábamos de la función pública, la política, y qué sé yo, así. Y bueno, me pasó con vos, ¿no? El otro día. Esa sensación. A mí me pasa, por ejemplo, que estoy en un acto o en un ambiente de un acto oficial y que yo no me doy cuenta cuando la gente se para, cuando no, viste, aplauso de pie, porque llegó alguien, se pararon todos, llegó el presidente y se paran todos, claro, naturalmente tenés que parar. Alguien me tiene que decir, parate. Claro. O si viene alguien que yo conozco, yo no me doy cuenta, a menos que ese alguien me diga, hola Juan Pablo, soy fulanito. Claro, que es lo que yo hago sabiendo. Vos me hiciste eso. Claro. Porque vos sabías. Claro, pero de repente nos sentamos y al lado tuyo había alguien que vos conocías, pero no saludaste a esa persona porque no sabías, y yo tampoco sabía, así que no te pude advertir. Me senté al lado de Tati Almeida, Sí. que me dice, ay, pero vos, claro, Juan Pablo, Laima. Claro. Y hay gente que vos no la saludás y se cree ofende. este tipo que, claro, porque es viceministro ya no saluda. Claro, no es eso, es que es casi ciego. No, claro, no te vi. Y no te veo. Y a veces te quedás afuera de las conversaciones, porque si la gente no te incluye, uno necesita que lo incluyan. Yo necesito que me incluyan. Y agradezco cuando sucede. Después tal vez uno también necesitas, bueno, basta, ¿no? Claro. Un recreíto. Pero bueno, no sé. Todo eso se aprende. Y hay un aparatito, decía, que reconoce imágenes, vos te almacenás las caras, le pones los nombres, o inclusive se debe poder bajar de internet o de tu agenda de contactos, claro. o del Google, o del Facebook, o qué sé yo,
y te reconoce hasta, no sé, 150, 200, un cierto número de caras. Y tenés un audífono y te dice o algo. Y te lo va diciendo, claro. Se inserta como en la patilla del anteojo, hay una camarita y eso. Y después te lee. Hay como distintos modos de funcionamiento. Yo creo que eso los sistemas inteligentes van a hacer que eso mejore y seguramente en poco tiempo algo de eso voy a usar. Sí. Por ahora no di el salto. Juanpa, quiero hacerte 2 o 3 preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate obviamente el tiempo que quieras para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate como seguramente fue el sueño tuyo también de inventar la máquina del tiempo, ¿no? Los físicos siempre especulamos con eso. Imagínate que viene un amigo que dice, Juanpa, la inventé finalmente, y te dice, te voy a dejar hacer un viaje a donde quieras y a cuando quieras, estás un ratito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. ¿Irías al futuro o al pasado? Primero así, alto nivel. Mirá, te digo, mi viejo era psicoanalista y escribió un libro hacia el final de su vida, se murió hace como 20 y pico de años, de cuentos y poesías. Y hablabas sobre eso, ¿no? Sobre la ilusión de... yo no me la acuerdo ahora, ¿no? No hice los deberes. De que en su juventud hubiera dado un año de su vida por poder viajar al futuro y ver cómo eran las cosas en el futuro. Sobre todo desde una perspectiva de alguien que cree, como él creía, mucho en el progreso, si querés, de la sociedad humana, y en que las cosas vamos a ir hacia una sociedad más justa o mejor. Y después decía, bueno, ahora que me volví un poco viejo y tacaño, decía, creo que daría algunos minutos de esta vida para... ¿cómo decía? Pasar un atardecer con mis abuelos. Decía. Sí. A mí me gustaría volver atrás. ¿Vos querrías volver atrás? No para hacer las cosas diferentes, ¿no? Para volver a vivirlas. Reencontrarme con gente que no está. Sí. Me gustaría. Gracias por compartirlo. Bueno. Basta. Vamos con otra pregunta. Dale. Una más fácil. Una más fácil. ¿Hay algo que sabés hoy que no sabías cuando eras más joven y que te hubiese gustado saber? Es decir, si pudieras encontrarte con el Juanpa de hace 20, 30, 40 años, ¿qué le dirías? No sé si es más fácil. Es re difícil. Sí. Ser paciente es importante, pero yo creo que no fui demasiado impaciente, perseverante y disciplinado en muchas cosas. Sé hoy la importancia que tienen esas cosas, ¿no? Yo siempre fui un tipo muy apasionado, muy así de involucrarme muy de lleno en lo que hacía. Sí. Desde la actividad científica, pero a full, ¿no? A disfrutarla y comprometerme con ella, hasta otro tipo de actividades, desde la vida familiar inclusive, o la actividad política. Claro. Siempre milité en política, no desde los aparatos o la estructura ni estatal ni de un partido, sino sí militaba en su momento en una agrupación política de joven, durante la dictadura, qué sé yo, Claro, sí. en épocas complicadas, pero
Siempre fui muy apasionado y eso lo sigo teniendo hoy. A lo mejor Está bueno. las lágrimas que me salieron tienen que ver con eso. Sí. ¿Qué te No sé. asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves? Ay, hoy me Ahí digo, ves. Sí. y decís, wow, ¿qué son esas cosas? Hoy me sorprende un nene que se llama Ramiro Ajá. todos los días. Qué loco. Increíble. Qué loco volver a ser padre después de tener hijos ya grandes, ¿no? Sí, tengo un hijo que tiene 36, una nena que tiene 30, Una nena. Sí. la nena de 30 Y ahora un Ramiro y chiquitito. el nene de 16 meses, Claro. que me sorprende todos los días. Es increíble. Hoy mis sorpresas vienen por ese lado. Claro, qué bueno. Sí, Qué bueno cuando uno vuelve a ver el mundo desde la perspectiva de un nene, ¿no? Y la Sí. velocidad de aprendizaje y todas esas cosas que son increíbles, ¿no? increíble. Sí. Juanpa, si alguien te esperemos que no pase, ¿no? Pero si te despertara alguien a las 3 de la mañana, te sacude y te dice, Juanpa, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta rápida? Me despiertan a las 3 de la mañana. Sí, es eso, así Alguien rápido. llorando, es para no, que, claro. No me preguntes. Es un hijo con Sí, no, ay, Dios. Yo siempre me defino como científico. No sé por qué. Pero yo soy científico. Aún hoy, sí. Por más que no estés haciendo activamente investigación, No. pero en la función pública seguís siendo... Mantengo un poquito. Ajá. Bueno, viste esto de que estoy dando clase. Claro, eso te mantiene cerca. Y hago un poquito de investigación, pero muy poquito. De vez en cuando leo algo que está pasando porque me mandan algo interesante o qué sé yo. Y he seguido escribiendo algún trabajo que tenía que terminar. Pero me sigo, si me preguntás, ¿a qué se dedica? Soy científico. Está buenísimo. Sí. Ahora otra difícil que está inspirada en nuestro amigo Richard Feynman, Sí. que no sé si te acordás, pero estaba en los Feynman Lectures on Physics, sí. el libro tradicional, Sí. y en el primer capítulo del primer tomo había un parrafito que lo volví a leer hace unos años y me impactó mucho, que Feynman habla del cataclismo. Dice, imaginemos por un segundo que viene un cataclismo que borra de un día para el otro todo el conocimiento y la sabiduría acumulados por los seres humanos. Terrible, ¿no? Borra todo, la cultura, borra todo el conocimiento, toda la sabiduría. Y a vos, Juan Pablo, esta es mi adaptación al ejercicio que hace Feynman en el libro, te dan la oportunidad o la responsabilidad de escribir un parrafito, poquitas palabras, que sintetice algo que vos considerás que es importante que los seres humanos mantengan, recuperen, tengan después del cataclismo. Es decir, ¿qué capturarías del conocimiento, de la sabiduría humana? No hace falta que sea englobador de todo, puede ser algo chiquitito, que te parece que sería importante legarle a la gente después de este cataclismo. No se me ocurre cómo formularlo en una frase, ¿no? Pero sería experimentar y pensar. O sea, es volver a la idea del científico, ¿no? Claro, de alguna manera como que prueben e infieran, descubran, ¿no? O sea, es como tratar de dejar ese legado, que la forma de acercarnos al conocimiento es experimentando. Claro, que podemos entender todo aquello que no entendemos, experimentando con ellos y viendo cómo se portan las cosas. Está buenísimo. En el libro, Feynman lo hace un poco más restringido. Él dice, respecto al conocimiento científico, cuál es lo que legarías post pandemia, y su propia respuesta es la hipótesis atómica. ¿Ah, sí? Él dice eso. Él dice, lo que le diría a las próximas generaciones es, la materia, todo lo que nos rodea, que tocamos, que vemos, está compuesto de pequeñas cositas, y la interacción entre esas cositas le da la característica y las propiedades a todo lo que nos rodea. De alguna manera eso es lo que él pone como su respuesta a la pregunta limitada a las preguntas científicas, ¿no? O particularmente en la física, y por eso de esa manera abre sus clases en Caltech en su momento, que se transformaron en los libros, ¿no?
Mira, no me acordaba de esa parte. Yo tampoco, y Feynman Lectures. lo volví a leer hace poquito y me encantó, y desde ese día le estoy haciendo esta pregunta a todo el mundo porque me gustó esta idea. Es muy extremo, obviamente, pero te fuerza a sintetizar algo que para uno es importante, ¿no? Notable, está bueno. Sí. Bueno, Juanpa, un placer reencontrarnos. Qué lindo fue verte el otro día, y qué lindo que pudimos conversar tranquilos hoy. Sí, hoy genial allá. vernos acá y conocer tu lugar de encuentro y de creación de esta maravilla. Así es, así es. Bueno, gracias, Juanpa. Gracias. Bueno, gracias a vos, Jerry.